En este video vamos a hablar acerca de qué es el S&P 500, por qué invertir y cómo invertir fácil desde Latinoamérica. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Por supuesto, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. A corto plazo, la inversión en bolsa y acciones tiene un nivel de riesgo importante y es posible una caída del mercado en cualquier momento. El S&P 500 o Standard & Poor's 500 es un índice bursátil que incluye las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de valores del mercado de los Estados Unidos. Vamos a tratar de entender el concepto con un ejemplo. Para los deportes como el tenis, tenemos el ranking ATP, que incluye los mejores tenistas del mundo. Para llegar a estar en ese top, estos tenistas han tenido que ganar varios torneos y demostrar que son los mejores en su competencia. El S&P 500 es como un ranking que incluye algunas de las mejores 500 compañías del mundo que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos. Logran estar en este indicador debido a que por la calidad de sus productos o servicios han tenido un crecimiento de sus beneficios y la capitalización de mercado o market cap les ha permitido ubicarse entre las 500 empresas de este índice. Ahora bien, tengamos en cuenta que un índice bursátil es un indicador de una bolsa de valores que permite observar con un solo dato el comportamiento del mercado de las empresas que lo componen. Entonces, el índice S&P 500 refleja la evolución y cotización en bolsa de las 500 empresas con mayor tamaño que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos. Para ser más concisos, este índice recoge en un solo indicador el comportamiento de las empresas que cotizan en las dos bolsas más importantes que son: la primera es la Bolsa de Nueva York, conocida como el NYSE, que incluye cerca del 40% del valor total del mercado de valores en todo el mundo. Ahí cotizan más de 2.400 empresas. La segunda es la Bolsa de Valores Nasdaq, que también se encuentra en la ciudad de Nueva York. Es la segunda bolsa de valores más grande de todo el mundo. En esta se encuentran las empresas más importantes del sector tecnológico como Apple, Facebook, Tesla o Microsoft. Entonces, básicamente el índice S&P 500 nos muestra con un solo número el movimiento y el valor de las acciones de las 500 empresas más importantes que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos. Pero entonces, ¿cuáles son los criterios de selección del índice S&P 500? Las empresas que se incluyen en este índice son seleccionadas por un comité que tiene en cuenta especialmente los siguientes criterios. Por un lado, la capitalización bursátil, que es el resultado de multiplicar el precio de una acción por el total de acciones en circulación. Para el índice S&P 500, la capitalización bursátil de las empresas debe ser de mínimo 4.000 millones de dólares. Esto quiere decir que se trata de compañías de gran tamaño. Otro elemento es la liquidez de la acción, que indica si ésta tiene suficientes operaciones de compra y venta en un periodo de tiempo. Esto implica que el mercado tiene apetito por este activo. Para el caso del índice S&P 500 se necesita que por lo menos sean negociadas 250.000 acciones en los 6 meses anteriores a la evaluación por parte del comité. Otros factores a tener en cuenta son el capital flotante, el domicilio y la clasificación del sector. Pero, ¿por qué debemos invertir en fondos o ETFs indexados al índice S&P 500? Como ya lo veremos en detalle, la manera más fácil de invertir en este índice es mediante un ETF indexado al índice S&P 500. Pero las razones son: la primera, el rendimiento histórico del índice. El retorno promedio del índice S&P 500 de los últimos 50 años, incluyendo dividendos, es del 9.05 promedio anual. Si se ajusta con la inflación, es del 6.8 anual en promedio. Para los últimos 20 años, el retorno promedio, incluyendo los dividendos, es del 9.57 anual. Para los últimos 10 años, es del 11.8 promedio anual. Y de los últimos 5 años, del 9.9. Esta gráfica, por ejemplo, muestra la variación del índice S&P 500
comparado con los precios de los bienes raíces en las principales ciudades de los Estados Unidos para los últimos 25 años. Claramente se observa cómo el rendimiento del índice de S&P 500 es bastante mejor que las inversiones en bienes raíces. En esta otra gráfica vemos cómo el índice de S&P 500 ha tenido en los últimos 50 años un rendimiento superior a la inversión en oro. Si bien en el periodo entre los años 2008 y 2012 el oro mostró un mejor rendimiento, a largo plazo el beneficio del S&P 500 es bastante mejor. En esta gráfica vemos cómo para los últimos 20 años el retorno promedio del S&P 500 es superior a la inversión en bonos o la inversión con un portafolio conformado en un 60% por renta fija y 40% por renta variable. Es importante tener en cuenta que este gráfico no incluye los dividendos, que permiten que el rendimiento del S&P 500 llegue a un promedio del 9.5% anual. El rendimiento histórico del S&P 500 por lo general es superior al de la mayoría de fondos de inversión que son ofrecidos por diferentes compañías del sector financiero. En esta otra gráfica podemos ver cómo históricamente el índice ha tenido desde el año 1928 hasta el 2019 67 años con un rendimiento positivo que corresponde al 73% de los años y 25 años con un rendimiento negativo que corresponde al 27%. Claramente se observa cómo a largo plazo el comportamiento del índice es alcista, con una tendencia muy positiva, por supuesto con algunas correcciones en el corto y mediano plazo. Es importante tener en cuenta que se tiene un historial del índice de más de 50 años, pues como tal se conoce datos desde el año 1957. En otros activos como por ejemplo las criptos no se tiene información de su rendimiento en periodos largos de tiempo. En esta otra gráfica se observan los periodos de corrección y crecimiento del mercado en general, que está relacionado con los periodos en donde el índice S&P supera a sus máximos. Se observa cómo los periodos al alza tienen una mayor duración en tiempo y una valorización acumulada bastante importante. Por el contrario, los periodos de corrección tienden a ser más cortos y la caída es en menor magnitud que la valorización en los periodos al alza. Es interesante observar cómo los dos periodos más largos de corrección reciente han tenido una duración de 2.5 años para los años 2000 a 2002 y de 1.4 años entre el 2008 y 2009. La segunda ventaja de invertir en un ETF indexado al S&P 500 es que se pueden realizar aportes de bajos montos con bajas comisiones. Algunas inversiones, por ejemplo, un emprendimiento o la compra de bienes raíces, requieren por lo general importantes aportes de capital. Gracias a productos como los ETFs y fondos indexados, las personas pueden realizar aportes a estos productos desde bajos montos, incluso $10, pues la mayoría de plataformas no exigen grandes valores de dinero para abrir las cuentas o agregar recursos nuevos. De la misma forma, si compramos acciones de 500 compañías de manera individual, el pago en comisiones ya sería considerable. Por el contrario, si invertimos en el índice S&P 500 por medio, por ejemplo, de ETFs, tenemos que pagar unas bajas comisiones. De la misma forma, algunos fondos de inversión ofrecidos manejan comisiones de administración que en algunos casos son superiores al 2% anual. Estas comisiones afectan el retorno para el inversor, pues le restan rentabilidad de manera continua. La tercera ventaja de los ETFs indexados al S&P 500 es la diversificación de los recursos invertidos sin tener que seleccionar acciones. Es importante tener un portafolio diversificado, pues es probable que en una o varias empresas se tengan por diferentes razones caídas en sus cotizaciones. Si tenemos pocas acciones en nuestro portafolio, corremos el riesgo de tener importantes pérdidas cuando alguna acción tenga una corrección en su cotización. Por el contrario, si tenemos un portafolio diversificado en más de 500 empresas, el riesgo es menor, pues si bien en el corto plazo el índice puede tener una corrección, a largo plazo, como ya lo hemos visto, el índice tiene un rendimiento promedio anual superior al 9%.
De la misma forma, como ya lo veremos en cierta manera, estar invertido en el índice permite tener una mayor exposición a las mejores compañías, pues el índice les da una mayor participación a las empresas más grandes en capitalización bursátil, que por lo general son las que están teniendo un mejor rendimiento en el mercado, a causa casi siempre de sus buenos resultados. Acá vemos por ejemplo las primeras 15 posiciones de las compañías que componen el índice. Observamos cómo se trata de empresas reconocidas a nivel mundial, con importantes ventajas competitivas y una tremenda calidad en los productos y servicios ofrecidos a sus clientes. En la tercera columna observamos el peso en el índice de estas empresas. En las primeras posiciones se encuentran Apple con una participación del 6.7%, Microsoft con el 5.1%, Amazon con el 2.5%, Tesla con el 1.8% y Berkshire Hathaway con el 1.6%. También se observa cómo las compañías son de diferentes sectores, tanto el tecnológico, el financiero, el de consumo y el de salud. La cuarta razón a favor es que se invierten en algunas de las empresas más grandes e importantes del mundo. Como ya hemos explicado, este índice incluye las 500 compañías con mayor tamaño o capitalización bursátil que cotizan en el mercado de las bolsas de valores de los Estados Unidos. Estas empresas han llegado a este índice no por casualidad. Si una empresa pierde valor en el mercado debido a una disminución en el valor de su acción, perderá participación en el índice o incluso puede salir de este, dándole paso a otra compañía que probablemente esté haciendo mejor las cosas. Entonces, el índice es dinámico y premia a las compañías que crecen en su valor de mercado debido a un aumento en el precio de sus acciones, que se da casi siempre debido a sus buenos resultados o por las expectativas del crecimiento en sus ventas y beneficios a futuro. El quinto beneficio es tener el dinero invertido en moneda fuerte. Para quienes residimos en países latinoamericanos, la exposición a una moneda como el dólar permite en cierta manera salvaguardar el dinero y patrimonio. Para nadie es un secreto que debido al mal manejo macroeconómico de los gobiernos, los altos déficits y la desigualdad en las balanzas de pago, las monedas latinoamericanas tienden a largo plazo a desvalorizarse frente a monedas de países con economías más sólidas. Por ejemplo, este año el peso colombiano ya muestra una desvalorización superior al 30%. Situación similar ocurre con el peso argentino. La quinta razón para invertir en un ETF indexado al S&P 500 es la opinión del mejor inversor del mundo, Warren Buffett. Para muchos, el mejor inversor de la historia es Warren Buffett, gracias a las rentabilidades conseguidas de manera sostenida en los últimos 40 años. Una de sus recomendaciones es realizar inversiones que sigan al índice de S&P 500 por medio de fondos indexados o ETFs que busquen replicar el comportamiento del índice. Además de los buenos retornos históricos, el oráculo de Omaha, como se conoce al gran Buffett, agrega que estos fondos mantienen unas bajas comisiones de administración y en la compra y venta. La séptima razón a favor es que se tiene inversión en diferentes sectores de la economía. En esta gráfica observamos cómo el índice está conformado por diferentes sectores de la economía. Si bien entre mayor sea el aporte de un sector al PIB, aumenta la participación en el índice, se observa una composición con diferentes sectores, como el tecnológico, salud, utilitarios, financiero, comunicaciones, bienes raíces y energía, entre otros. Miremos ahora cómo invertir en el S&P 500. Las mejores alternativas para invertir en el S&P 500 es por medio de fondos indexados a este índice o a través de ETFs. En la mayoría de brokers se encuentran disponibles los ETFs como el SPY, el BOO o el IBB, que son ofrecidos por diferentes compañías. Para el caso de Latinoamérica, en la mayoría de países operan plataformas como Happy.trade, que se encuentra regulada por los organismos norteamericanos de regulación como son la SEC y la FINRA y maneja bajas comisiones. En este broker se encuentra el ETF BOO que busca replicar el índice de S&P 500. Para el caso de Colombia también se tiene un broker del cual ya hemos hablado que es TRI.
También esta plataforma se encuentra regulada por los entes de control. Para el caso de TRI, el producto que busca replicar el índice es el eShares Score S&P 500, con las siglas CSPX. Revisemos un poco las características del ETF BOO ofrecido por Vanguard. Como ya hemos explicado, busca replicar el índice S&P 500. El rendimiento promedio anual de los últimos 10 años es del 12.27, de los últimos 5 años del 9.4, de los últimos 3 años del 8.3 y del último año del menos 19%. Observamos cómo el ETF está conformado por 506 compañías. Tiene una relación de precio-beneficios de 17.23 veces, una relación entre el precio y valor en libros de 3.5 veces y un dividendo promedio anual del 1.7. Por sectores, los primeros son tecnología, electrónico, financiero, salud y comercio al retail. En esta gráfica observamos las primeras posiciones, con Apple con el 6.8%, Microsoft 5.7%, Amazon 3.3%, Tesla 2.3%, Alphabet 3.5% y Berkshire Hathaway con el 1.6%. Por lo tanto, cuando invertimos en este ETF, estamos invirtiendo en las 506 compañías que lo componen, incluyendo compañías de alta calidad y crecimiento. Por supuesto que quienes busquen invertir en estos productos financieros deben tener una visión a largo plazo, de mínimo 3 años, pues a corto plazo es probable una corrección adicional. Como vemos en la siguiente gráfica, es a largo plazo donde se logra una rentabilidad positiva importante. Igualmente es recomendado realizar aportes periódicos de manera escalonada y de forma continua a largo plazo, pues en periodos largos de tiempo, reiteramos, es donde se obtienen los mejores rendimientos. Finalmente recuerda que en la descripción del video puedes encontrar el enlace del curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, se trata de una formación que fundamenta los principios del value investing para tomar las mejores decisiones de inversión. Si te ha gustado el contenido de este video, comenta. ¿Es un buen momento para invertir en un ETF o fondo indexado del S&P 500? Regálanos un like y suscríbete al canal. Ingresa a invertología.com para más información.